Tenemos un invitado de lujo, que es Ramón Lorfogel, nacido en Puerto Rico, un profesor y activista que se enmarca dentro de lo que es el pensamiento decolonial, profesor de la Universidad de California en Berkeley. ¿No es algo extemporáneo eso de hablar de lo colonial o lo decolonial cuando se supone que el colonialismo ya es pasado? Esta es una buena pregunta porque parte de la confusión es pensar que las relaciones de dominación colonial terminaron con el fin de las administraciones coloniales. Y eso es un gran mito del siglo XX. Porque lo que hay que entender es que la expansión colonial europea, que fue la que formó el sistema capitalista mundial, esa expansión colonial se dio a través de un proceso de expansión civilizatoria que destruye otras civilizaciones, impone esta civilización por todas partes y, y entonces ahí lo que ocurrió fue que las jerarquías de dominación que se gestaron a través de administraciones coloniales en gran parte del mundo, es decir, la División Internacional del Trabajo, centros y periferias, la jerarquía de dominación de estados, estados metropolitanos, imperiales, con estados subordinados, periféricos, las jerarquías raciales, las jerarquías de dominación patriarcales, que son de corte de la cristiandad, que fue el patriarcado que se globaliza, es el de la cristiandad, no es cualquier patriarcado. Eh, o sea, todas estas jerarquías de dominación globales, epistémicas, ecológicas, etcétera, se globalizan a través de la expansión colonial europea que pone administraciones coloniales en todas partes del mundo. Luego de varios siglos de eso, que se van cristalizando estas jerarquías de dominación globales que he mencionado, cuando los países periféricos por fin alcanzan la independencia formal, ya esas jerarquías de dominación están cristalizadas. Y al otro día de la independencia, o sea, al otro día de terminar el colonialismo, la administración colonial, que tienes un Estado formalmente independiente, en realidad los países periféricos siguen siendo dependientes, siguen siendo subordinados a los centros metropolitanos. Porque no es como si hubieras descolonizado las jerarquías de dominación globales que fueron puestas allí a través de varios siglos de administraciones coloniales. Entonces, luego de esos varios siglos, esas jerarquías de dominación se quedaron allí y los estados periféricos terminaron siendo lo que Kwame Nkrumah, el famoso panafricanista de Ghana, llamó neocolonialismo. Es decir, se formaron nuevas formas de hacer lo mismo, de dominación colonial, pero ahora sin administraciones coloniales. Por tanto, la idea de hablar de colonialidad, la palabra colonialidad tiene la parte útil, que es una manera de nombrar relaciones coloniales, de una manera que se pueda hablar de dominación colonial sin administraciones coloniales. Y eso permite entonces poder pensar en las continuidades de la historia colonial al día de hoy dentro de las discontinuidades. Y en ese sentido, las continuidades han sido mucho más fuertes que las discontinuidades. O sea, todavía estamos en jerarquías de dominación raciales, en jerarquías de dominación patriarcales de la cristiandad, estamos en jerarquías de dominación epistémicas eurocéntricas, estamos en jerarquías de dominación en la División Internacional Capitalista del Trabajo de centro y periferia, semiperiferia, estamos en jerarquías de dominación de tipo político estatal, político militar, donde los estados metropolitanos tienen mayores recursos, tanto financieros como militares, sobre los estados periféricos, etc. Durante siglos, la relación centro-periferia era a través de administraciones coloniales. Y más recientemente es a través de lo que se llama el neocolonialismo, donde los países periféricos tienen formalmente estados que parecen ser independientes, pero en la práctica no lo son, porque siguen siendo subordinados en el plano económico. Es decir, tú has estado exportando, vamos a poner petróleo, o has estado exportando café, o has estado exportando, siempre en la División Internacional del Trabajo, los países periféricos se especializan en exportar uno o dos productos. Entonces, al otro día de la independencia, eso no ha cambiado. Sigues exportando lo mismo. Sigues estando dependiente de, exportas el producto que estás produciendo y luego importas todo lo demás de los centros metropolitanos. Eso es lo que llaman los teóricos de la dependencia
la dependencia de los países periféricos sobre los países metropolitanos. Y eso no se ha superado, estamos en eso todavía. Y eso viene de la época colonial, eso no se ha descolonizado. Es decir, tenemos independencias en la periferia sin descolonización o independencias coloniales. Y esto suena como una paradoja, porque si eres independiente no eres colonial, si eres colonial no eres independiente, pero en realidad no, en realidad son independencias coloniales porque nunca se descolonizaron ni de los aspectos políticos, económicos, las jerarquías raciales, las jerarquías de dominación patriarcales, etcétera. Toda la jerarquía de dominación que puso allí el colonialismo, la expansión colonial europea durante las administraciones coloniales, siguen allí al día de hoy y nunca se superaron. Y por eso es que seguimos hablando de colonialidad del poder, alguna gente habla de capitalismo racial, otra gente habla otra gente usa la palabra colonialismo para hablar de esas continuidades al día de hoy, aunque no haya administración colonial. Entonces, yo no tengo problema con qué palabra uses. Yo no tengo problema con qué palabra uses. Para mí el tema es los contenidos, qué entendemos por lo que estamos diciendo. Si usas colonialidad, si usas colonialismo, si usas capitalismo racial, estamos hablando más o menos de lo mismo. Tú has venido a Palma a hablar de la situación en América Latina, que es una situación compleja, ¿no? Hace nada parecía que venía un gran ciclo neoconservador, ¿no? Con la pérdida de gobiernos importantes, con la criminalización de diferentes dirigentes políticos, o incluso su encarcelamiento, como en el caso de Lula, el golpe de Estado en Bolivia, pero al mismo tiempo parece que hay resistencias importantes en todos los países, ¿no? La más visible tal vez la de Chile. ¿Hay realmente esperanza? Bueno, en América Latina estamos en una disputa entre los gobiernos, las oligarquías criollas blancas en alianza con el imperialismo norteamericano y los pueblos. Y eso se articula en una lucha entre políticas de capitalismo salvaje neoliberales y políticas antineoliberales que busca el beneficio de los pueblos. Hay que entender lo que está pasando en relación a la geopolítica mundial, es decir, Estados Unidos durante los últimos 20 años estuvo en las guerras del Medio Oriente y eso creó un espacio de posibilidad para gobiernos progresistas que ganaron elecciones y pudieron perdurar durante un tiempo, a pesar de que el imperio siempre buscaba sabotear de una manera o de otra, pero como estaban muy metidos en el Medio Oriente, el Pentágono y las estrategias imperiales no estaban enfocadas hacia América Latina y permitió un respiro como de 10 años de gobiernos progresistas que ganaban elecciones e implementaban políticas progresistas como por ejemplo políticas antineoliberales, políticas de nacionalización de la riqueza minera de estos países fuera de las manos de las transnacionales, que permitió que las ganancias obtenidas de estas empresas se pudiera reinvertir en políticas sociales como por ejemplo la salud, la vivienda, la educación, y sacó de la pobreza a millones y millones de personas en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, por todas partes, en Argentina, lo cual, estos son datos de Naciones Unidas, estos no son datos de los propios gobiernos, sino las propias Naciones Unidas reconocen esos logros de estos gobiernos a través de políticas de redistribución social de la riqueza, políticas que ya no iban en camino a privatizar, sino al contrario, nacionalizar los recursos para poder entonces distribuir la riqueza obtenida. Eso generó un impacto enorme en América Latina y claro, cuando el imperio pierde sus guerras en el Medio Oriente, entonces el imperio está de vuelta en América Latina. El imperio prácticamente ha perdido la competitividad internacional frente a China y otros poderes emergentes. En Asia tiene la pelea perdida entre la India y China. En África tiene la pelea perdida porque prácticamente están los chinos o algún imperio europeo dominando África. Y lo único que le queda al imperio americano es su patrio trasero histórico, que es América Latina. Y ahora están de vuelta buscando consolidar su poder en la región y claro, van detrás de los gobiernos progresistas que son, vamos a poner las puntas débiles del imperio en la región, buscando nuevamente retomar la región en sus manos, reprivatizar nuevamente los recursos de estos países
volver a imponer políticas neoliberales, volver al saqueo del capitalismo salvaje. Y para eso han estado poco a poco desarrollando golpes de Estado, lo que primero, en un primer momento, se llaman los golpes de Estado blando, donde criminalizan al presidente de un país con acusaciones falsas, usan mecanismos parlamentarios para hacerle un impeachment al presidente del país, como hicieron con Zelaya en Honduras, que fue el primer lugar donde hicieron esto, con Lugo en Paraguay, luego con Nilma en Brasil. Entonces, parte de esta política, si te fijas, hay unos patrones. El patrón es criminalizar a la izquierda, criminalizar los movimientos sociales. Ese es el primer paso para poder entonces justificar a nombre de la lucha contra la corrupción el retorno de la derecha. Y luego el segundo paso es privatizar todos los recursos que de alguna manera estos gobiernos progresistas habían nacionalizado, y volver otra vez al capitalismo salvaje de las políticas neoliberales. Esto es como un patrón que se repite en todas partes. Entonces, estos golpes blandos que les he mencionado están acompañados también de golpes duros. Por ejemplo, el más reciente es este de Bolivia. Pero se repite el mismo patrón: criminalizar al presidente líder del gobierno progresista, criminalizar el movimiento de izquierda, criminalizar los movimientos sociales, reprivatizar los recursos que fueron nacionalizados, y volver a las políticas de capitalismo salvaje neoliberales. Eso lo acaban de hacer ahora, ya con un golpe no tan blando, duro, en el caso de Bolivia, con el ejército y la policía interviniendo ya directamente en el golpe. Y luego tenemos el caso venezolano. El caso venezolano probablemente es el lugar que más duro le han intentado tumbar al gobierno de Maduro, o sea, el gobierno bolivariano. Es donde más fuerte ha sido la ofensiva. Tienen una guerra económica, una guerra militar, un aislamiento del país a nivel internacional, un intento, o sea, un robo, una piratería de expropiarle las cuentas de banco en el exterior por un monto de más de $20 mil millones. La expropiación de Citgo, que es una empresa venezolana de refinamiento de petróleo, de refinería de petróleo en Texas, y de venta de gasolina en los Estados Unidos, que genera 10 mil millones, 15 mil millones de dólares al año. Es decir, le están expropiando con una manera una forma de piratería imperialista, todos los recursos en el exterior a Venezuela. Entonces, luego usan el argumento de guerra, luego de ahorcar económicamente a Venezuela, a través de un proceso de hiperinflación fabricado desde Washington, porque eso hay que recordarlo, que el proceso de hiperinflación es algo que han usado históricamente, lo usaron con Allende en Chile, lo han usado hasta recientemente con el golpe de Estado de Al-Sisi en Egipto, donde fabrican una hiperinflación que hace que los pueblos sufran por problemas de acceso a alimentos y medicina, y entonces la gente canaliza su descontento contra el gobierno de turno que el imperio quiere tumbar. Esos mecanismos son mecanismos más invisibilizados porque se generan a través de mecanismos financieros. Entonces, en el caso de Venezuela es un descaro, porque hay una página que se llama Dollar Today, que si la googleas la encuentras, donde determina la moneda de Venezuela desde Miami, a través de una manipulación no solo mediática, sino financiera. Por ejemplo, el bolívar fue de 8 bolívares un dólar en 2013 a 500 mil millones, o sea, 500 millones de bolívares, un dólar. O sea, esto es una cifra desproporcionada que no tiene nada que ver ni se explica en ningún momento por nada que tenga que ver con la economía venezolana. Esto es una manipulación desde el exterior. Ahora, imagínate lo que eso significa para el pueblo venezolano cuando empiezan a ver una hiperinflación brutal, y luego el otro mecanismo es esconder productos de primera necesidad como alimentos y medicina, como también hicieron en Chile en el golpe contra Allende, para generar entonces una hiperinflación de los productos. Entonces, a través de generar escasez de los productos, luego los saca al mercado a precios exorbitantes. Entonces, estos mecanismos hacen que la gente sufra. Y claro, la expectativa del imperio es que la gente se movilice contra el gobierno de turno que quieren tumbar. Pero eso, con menos que lo que han hecho en Venezuela, han logrado tumbar
todos estos gobiernos que he mencionado en América Latina. ¿Por qué en Venezuela esto no ha pasado? Porque en Venezuela el golpe del imperio ha sido mucho más fuerte que en todos esos países. Es decir, en términos de guerra económica, en términos de sanciones, en términos de expropiación de recursos y todo eso. Pues por una sencilla razón, porque en Venezuela hubo un pedagogo popular que se llama Hugo Chávez. Hugo Chávez hizo 15 años de pedagogía popular con su pueblo y hace que, por ejemplo, la gente en todo el pueblo venezolano esté en los barrios populares, en los sitios más marginales que te puedas imaginar. La gente está consciente y te puede dar una explicación de cómo es que el imperio está produciendo la hiperinflación y a qué vienen. Es decir, la gente está consciente de dónde viene el problema y a qué es que vienen. Claro, Venezuela es el país con recursos petroleros más grandes del mundo. Es el país con recursos de oro más grandes del mundo. Entonces, la gente sabe a lo que vienen y saben quiénes son los que están detrás de todo esto. Entonces, por tanto, la resistencia ahí ha sido muy fuerte. Por tanto, eso a eso que Venezuela haya sobrevivido el golpe, ¿no?, del imperio, además de que el ejército bolivariano, un ejército que ha sido históricamente un ejército que ha tomado partido con el pueblo y ha tomado partido con el gobierno bolivariano frente al imperio, que eso es otra cosa que no ha ocurrido en otros países, donde los ejércitos de alguna manera se han ido del lado del imperio. Y por tanto, ahí está Venezuela resistiendo, y los levantamientos populares en Haití, los levantamientos populares en Ecuador, en Chile, en Colombia ahora mismo, que son levantamientos contra los proyectos neoliberales, y luego el retorno del gobierno progresista en Argentina, al Macri perder las elecciones, luego del saqueo que ha hecho durante los 4 años de Macri, y luego tenemos la pérdida del gobierno de izquierda en Uruguay. O sea que es una situación bastante compleja, porque por un lado hay resistencias populares, pero por otro lado también hay estrategias imperiales que han hecho echar para atrás procesos que iban muy avanzados, como el boliviano o el uruguayo. Entonces, a pesar de que se recuperó Argentina y a pesar de que ahora mismo hay levantamientos populares en Chile, Colombia, en Perú, en Ecuador, en diferentes lugares de América Latina, contra las políticas neoliberales. Entonces, ahí hay una situación de esperanza porque los movimientos populares siguen levantados, y por otro lado de cautela porque el imperio está hiperactivo en la región ahora mismo, ahora que se va del Medio Oriente y retorna a América Latina. Tú has sido también un estudioso de la islamofobia. ¿Cómo ves su avance, también de la mano de ese avance también de los discursos de odio, de la mano de la extrema derecha, tanto en Estados Unidos como en Europa? La islamofobia es, vamos a ponerlo así, como fue el anticomunismo en la Guerra Fría. La islamofobia es la ideología por excelencia de la justificación de las guerras imperiales en el Medio Oriente y de la justificación de políticas de extrema derecha y la derechización que estamos viendo en los países metropolitanos occidentales, como por ejemplo Europa y los Estados Unidos. Al acabar la Guerra Fría, el imperio tenía un problema, y era que no tenía un enemigo con que justificar sus políticas guerreristas, su financiamiento del complejo militar industrial americano, que necesitaba de guerra para poder justificar el presupuesto enorme que tiene. Y ahí vino la idea que Mr. Huntington acuña de guerra de civilizaciones e identificar a los musulmanes como los nuevos enemigos para poder justificar el presupuesto que tiene Estados Unidos billonario, o sea, de miles de millones de dólares de subsidio a las empresas militares norteamericanas. Entonces ahí viene toda una construcción ideológica del musulmán como enemigo en el plano doméstico, en el plano internacional, para de alguna manera justificar estas guerras en el Medio Oriente, que no era otra cosa que una especie de lavado de dinero, porque todos los contratos de esas guerras iban a las empresas de la administración Bush, que son las que se beneficiaron de todas esas guerras, una cantidad trillonaria con T,
trillonaria de dólares que se fueron en esas guerras, y la mayor parte de ese dinero no fue que se esfumó, es que fue a las arcas de estas empresas del complejo militar industrial americano. Entonces, la islamofobia forma parte de ese complejo de la nueva posguerra fría, ¿no? De ese momento donde la Unión Soviética cae, necesitan definir un nuevo enemigo que justifique nuevamente las políticas imperiales, y la islamofobia entró como anillo al dedo, y dentro de Europa cumple la función de generar un enemigo interno que permite entonces hacer políticas de corte de derechos civiles y sociales a los pueblos. Entonces, a nombre de la guerra contra el terrorismo. Y entonces eso lo puedes ver en las políticas que se han estado implementando en Occidente, en Europa y Estados Unidos, donde han eliminado un montón de leyes y derechos a nombre de la guerra contra el terrorismo. O sea, donde la misma gente consiente a que le quiten derechos a cambio de seguridad. Es decir, la guerra contra el terrorismo cumple dos funciones. Por un lado, en el plano internacional, la justificación de estas guerras que han habido en los últimos 20 años, y por otro lado, en el plano doméstico, la justificación de políticas de derecha y extrema derecha. De manera que esto es algo que compete a todo el mundo. O sea, la gente piensa, la islamofobia, piensan, eso es un problema de los musulmanes. Es que hay gente que discrimina con los musulmanes y ya, y no se están dando cuenta que la islamofobia es un fenómeno global que está articulando toda la política imperialista, capitalista, occidental en el mundo hoy, tanto internacionalmente como domésticamente en los países occidentales. Bueno, y finalmente, ¿cómo ves la crisis del Estado en España? En España hay una crisis de Estado que es muy obvia. O sea, no pueden gobernar sin, de alguna manera, tener negociar o el voto con los partidos soberanistas dentro del Estado, de las naciones sin Estado. Hay una situación donde, o sea, hay un impasse porque en el proceso hay una crisis territorial que el Estado no logra solucionar, y que lo que hace es que se afinque cada vez más en sus políticas imperiales españolistas de unidad de España, de la cual participa todo el espectro político españolista, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Entonces, es un punto común que tú puedes ver repetirse en todos los partidos españolistas. Todos estos partidos estatales españolistas, todos reproducen la catalanofobia, todos reproducen el tema de no reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el tema de no dar salida política al problema, sino estar constantemente implementando, criminalizando el movimiento soberanista, sobre todo el catalán ahora más recientemente, toda la vida el vasco. Y esta criminalización hace que no logren dar una salida política al problema territorial que tiene el Estado. Entonces, lo que hacen es cada vez más buscar soluciones represivas, autoritarias, y lo que no se da cuenta la izquierda españolista, y lo que no se da cuenta muchos de los pueblos identificados como españoles en este territorio, es que lo que está sucediendo al no darle una respuesta política al tema del derecho de autodeterminación de las naciones sin Estado, están echándole leña al fuego a la extrema derecha. Es decir, quien crece con toda esta política, por ejemplo, catalanófaba, ¿no? Esta catalanofobia rampante, de la cual participan todos y está en la prensa por todos lados, es la extrema derecha. Luego se sorprende que Vox haya sacado más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados. Entonces, oye, no te debe sorprender. Si has hecho discursos de extrema derecha, no te sorprenda que la gente termine votando al original y no a la fotocopia. Es decir, fíjate lo que le pasó a Ciudadanos. Hicieron discursos de extrema derecha y lo que hicieron fue aumentarle los votos, hacerle campaña al Vox. Ellos prácticamente han desaparecido como partido. Y lo mismo está pasando con el PP, y lo mismo va a pasar con el PSOE, porque el PSOE tarde o temprano, si no da una respuesta política seria al problema territorial, a la crisis territorial, que es una crisis de Estado,
y siguen con sus políticas de amenazar con 155, encarcelar a la gente, criminalizar el movimiento catalán, lo que van a hacer es desaparecer, porque la gente terminará votando por el original y no por la fotocopia. Es decir, el original es de extrema derecha. Y si tú haces política de extrema derecha a nombre de ser de izquierda, no te sorprendas que en las próximas elecciones Vox multiplique sus votos.